Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importando el horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos sean ustedes a nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Chismecito Magisterial. El día de hoy traemos por ahí un tema un poquito alterado, ¿verdad? A ver cómo nos va. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Entonces, pues estamos, la verdad que con muchísimo gusto en el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Así es, mi estimado, invitadísimo de lujo, la verdad. Hoy tenemos esta dicha de tener como que nuestro primer invitado. Somos tres, es la primera vez que somos tres. Vamos a ver cómo funciona este diálogo. Entonces está muy padre que desde aquí. Quiero presentarles con mucho ánimo a Jesús Orozco. Es un psicólogo bastante experimentado. Y él es licenciado en psicología, maestro en acción pública del COLEF y actualmente trabaja en... Bienvenido, Jesús. Bienvenido. Muchas gracias y qué honor que me inviten. La verdad es que pues muy emocionado y pues qué chido, ¿no? Y pues sobre todo saludos a las fans, ¿no? Claro. Y que seas el primero, ¿verdad? Así es, ¿no? Ahorita bueno, nos vas a dar la patadita de la buena suerte. Estrenando el podcast de Chismecito Magisterial. Oye, mi Alfredo, pues tenemos un tema medio fumado, medio intenso, medio alterado, adulterado. Entonces, claro. A ver, ¿de qué trata este tema, mi estimado? ¿Cómo se llama este tema? Pues el día de hoy le pusimos entre humo, aula y regaños. Pues mire, ¿por dónde cree usted que va este tema? Si tenemos a alguien que trabaja en... Entonces, precisamente es un tema que hemos estado como que también pensando por la parte de la hilación que hemos estado llevando con la parte de los alumnos y las responsabilidades del maestro. Así es. La vez pasada platicábamos un poquito del maestro hasta dónde tiene que entrarle a trabajar con el alumno y cómo hasta ahorita inclusive se vuelven un promotor comunitario. Claro. En base a ello, pues también entra la revisión de mochila, lo de visitar al alumno. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que rodea al alumno y esta parte sobre todo que es muy fundamental, la parte de las adicciones. Y que había un programita ahí por ahí que estaba implementando la nueva escuela mexicana, que era si te drogas, te dañas. ¿Te acuerdas, Jesús, de qué trataba más o menos ese programita piloteadito? Sí, bueno, si no me equivoco era como un programa así a nivel federal, pero a nivel secundaria, prepa, que justamente era una campaña que tenía que ver con pues como brindar de información a las y los alumnos de este nivel de escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces a nosotros nos tocó implementarlo en la preparatoria y pues estaba muy gracioso porque estaba muy chafa, ¿no? Eso es lo que lo hacía gracioso y triste, ¿no? Porque en realidad giraba un montón en torno a cosas que sí son útiles, como entender cómo se clasifican las drogas y demás. Pero luego hace un montón de énfasis en cosas que a lo mejor no eran tan oportunas o tan necesarias, ¿no? Como daba un montón de énfasis y de información respecto al fentanilo, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé, pero creo que basta con un poco de sentido común para imaginarse que a lo mejor no es la droga de entrada, ¿no? Claro. No digo que ningún adolescente no haya probado fentanilo y lo que sea, pero pues no es una droga de alto impacto en este grupo etario, ¿no? Entiendo. Y sobre todo en esta parte del fentanilo, sí me gustaría nada más seguir tocando este tema poquito. O sea, realmente, Jesús, ¿hay consumo alto en Ciudad Juárez de fentanilo de acuerdo a lo que se cree políticamente hablando? Ay, bueno, pues una cosa es de acuerdo a lo que se cree, otra es la realidad y otra es la realidad que no conocemos del todo, ¿no? Porque cuando se habla como de consumo de sustancias, sobre todo ilegales, usualmente ni siquiera es como que haya un censo o datos así duros al respecto, ¿no? No es como que vayan a tu casa y luego te pregunten de que en su casa alguien consume fentanilo o que vayan a las escuelas y levanten como estos datos, ¿no? Sí. Es más como lo que se supone, ¿no? Hasta donde yo sé, que tampoco soy como el dueño de la razón en esto, es que pues no se detecta tanto fentanilo en las drogas o sustancias ilegales en la ciudad como se creería, pero tampoco es que no exista, ¿no? Pero tampoco es como que vayas y compres como una, no sé, o que alguien vaya y se forje un churro de marihuana y que ya por eso estén mucho en riesgo de que vaya a haber probado fentanilo, porque no es así, ¿no? Entiendo. O sea, es una falsa creencia, digo, lo que estoy entendiendo, ¿verdad? A lo mejor que si una persona
prueba una sustancia, como se les llama, ¿no? Que una sustancia de entrada, pues esto vaya a ser sinónimo de que se vaya a ir a una droga, pues de las características de por ejemplo, el fentanilo, ¿no? Que mencionaban ahorita. Sí, así es. Pues de hecho creo que como que en realidad, o sea, es obvio que sí hay como una problemática en los jóvenes de este grupo etario en el consumo de sustancias, pero tiene que ver más con las sustancias que son pues como legales, ¿no? Entiendo. Al menos legales porque pues el Estado permite que se venda, ¿no? Como el alcohol, el tabaco. Okay. Y pues luego ya vienen como estos que están como en un asterisco, ¿no? Como los vapes. Entiendo. O la misma marihuana, ¿no? Con respecto a este tema que estás tocando de las sustancias, ahorita mencionaste algunas. Sí, nos gustaría a lo mejor que en tu experiencia nos dijeras cuáles son las que realmente representan un riesgo en los adolescentes y cuáles son las que en realidad sí están, digamos, consumiendo, que tú tengas ese conocimiento, vaya. Ok, pues también como que no me sé como así, no tengo todos los datos, ¿no? Claro. Creo que es como complejo tenerlos, pero pues al menos como la experiencia aquí en la ciudad, en Ciudad Juárez, pues es como, se sabe que hay puntos de donde hay más influencia de tales sustancias que otras, ¿no? Okay. Pero en general, pues es el alcohol, es el tabaco, que son las legales, y pues es la marihuana, ¿no? Aunque luego también hay como, hasta donde sé, como un repunte como en el consumo de metanfetamina o de cristal. Ok. Obviamente todas estas y otras que nos estamos mencionando pueden ser un riesgo, ¿no? Sin embargo, las que hay más acceso, pues son esas, ¿no? O sea, porque es muy fácil acceder a comprar un vape, porque a mí me ha tocado ver, o sea, me ha tocado genuinamente ver en escuelas cuando he ido, básicamente personas que apenas son preadolescentes echándose el vape, ¿no? Wow. Entonces, por ejemplo, eso también son como que pues es la realidad donde estamos ahorita, claro, ¿no? Claro, ¿no? Y es que yo siento que eso es lo que hay que visibilizar, ¿verdad? O sea, verdaderamente qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Ahí me surge la duda, dentro pues del consumo, ¿verdad? Se suele pensar también que es como que muy de estratos socioeconómicos bajos, ¿no? La cuestión del consumo de sustancias. Pero no sé, digo, todo con base en tu experiencia, en lo que has trabajado en la ciudad, ¿tú cómo consideras que sea esa situación? Es decir, que tenga que ver la parte de el material socioeconómico. Exactamente, o sea, si es verdaderamente algo muy asociado a la situación socioeconómica de los jóvenes o si se ve esto en todo el rango socioeconómico que se puede encontrar en la ciudad. Ok, pues, híjole, ahí sí me voy a aventar como que un clavado así como a lo que yo pienso. Okay. Mi percepción es que en realidad pues las sustancias ahí están, ¿no? Y independientemente del acceso que tengas, pues igual ahí van a estar y muy probablemente la puedas probar estando, no sé, en la prepa central o estando en una prepa, no sé, comunitaria en otro lado de la ciudad. Lo que sí es real es que obviamente las consecuencias del consumo pueden ser como más fuertes en una persona que tiene obviamente un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si tienes como acceso y necesitas tu familia te lleva a un lugar para atender esta situación, pues va a ser más probable que te lleven como a un centro de rehabilitación, de estos que sí están validados y que cuentan como con todo el equipamiento. No sé, se me ocurre, por ejemplo, un CIJ, una Ave Fénix y demás que cuestan dinero si es que no tienes seguridad social, ¿no? Sin embargo, pues si no tienes como este acceso y tienes la necesidad, claro, pues va a ser más probable que vayas a terminar en un anexo o un lugar que yo no estoy diciendo que no sirvan o que no sean buenos, hay de todos, ¿no? Sí, claro. Es más probable que termines en un lugar donde no puedas recibir la atención y aparte pues no todo se reduce al consumo, ¿no? Claro. El consumo no es que sea una regla, pero pues comúnmente, y también quiero hacer un paréntesis, no todo consumo es adicción, ¿no? O sea, el hecho de que un chico fume o pruebe alcohol no necesariamente es que tenga una adicción a ¿no? Puede hacerlo por experimentar o puede hacerlo como un uso social o puede hacerlo como un uso recreativo de alguna ocasión o esporádicamente. Pero pues lo cierto es que también puede llegar a un consumo problemático, ¿no? Pero no todo consumo es adicción. Pero bueno, volviendo como a esa pregunta, pues es obvio que ya se me fue un poco la idea, ¿no? Pero sí, en realidad el asociado al estrato socioeconómico bajo o alto,
Entonces, pues realmente no. O sea, vemos que todos los jóvenes de alguna manera pueden acceder al consumo de sustancias por motivos sociales o porque es la moda, porque yo creo que también es un gran componente, ¿no? O sea, vemos a nivel social, pues que tenemos música que vanagloria el consumo de sustancias y precisamente lo que yo he notado es que el consumo precisamente de la marihuana, pues incluso a nivel mediático ya es como que algo que se permite, ¿no? O sea, antes en el pasado era muy improbable o era imposible ver en televisión o en algún medio de comunicación masiva, por ejemplo, el consumo de marihuana, o sea, se veía todavía tabú. Y lo que yo veo es que ahora la sociedad actual como que cada vez va relajando más la cuestión en este aspecto y obviamente eso impacta a los alumnos, ¿verdad? A los jóvenes que están en esa edad y que por supuesto pues que ellos están viendo lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Lo que está de moda, la música que se escucha, la moda que se usa, etcétera. Entonces es como que un poquito este esfuerzo de pertenecer, ¿no? Muchas veces como la inicia novedad, el consumo. ¿no, Alfredo? O sea, por ejemplo, esta parte de utilizar los dispositivos como los vapes. O sea, que eran cosas que de alguna manera no utilizabas al estar consumiendo algún tipo de cigarro. Llámese tabaco, llámese de la cannabis o de lo que sea, ¿no? En cuestión. Sí. Pero el verlo a lo mejor en un video musical, en una letra ya más, de manera más, pues sí, más constante y ya está más normalizada. Inclusive vemos que en algunos países sudamericanos, pues inclusive se ha avanzado mucho en la parte de la legalización. Entonces, de alguna manera va normalizándose más esta parte del consumo y va estando más en moda, ¿no? Y en la onda. Por ejemplo, nuestro productor, Asael, tiene mucha experiencia en esta parte con los grupos musicales. Sí. Y tiene algunos grupos de cierreño con los cuales participa también. Y le ha tocado mucho este caso, ¿no? Que en algunos casos... ¿no? Sí, como que algunos chicos empiezan con la parte del tabaco, pero con la parte del vape, pero únicamente, como tú lo decías, como de manera ocasional, como de manera de moda. Sí. Entonces, es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Y en base a ello, Chuy, nos podría decir como que qué aspectos o qué factores de riesgo es lo que favorece realmente este consumo. Ahorita Alfredo mencionaba la parte del factor económico, pero ¿qué otros factores de riesgo pueden favorecer que el alumno de secundaria, el alumno tal vez de sexto de primaria, tenga este primer acercamiento al consumo? ¿Cuáles serían esos factores, vaya? Que tú consideras, ¿verdad? Ok, bueno, obviamente pues condiciones materiales son lo primero, ¿no? Okay. Pero como en todo fenómeno, ¿no? O sea, no solamente respecto a la sustancia, sino respecto a la violencia, respecto a todo, ¿no? Siempre es más pronunciado cuando menos acceso se tiene, ¿no? Cuando condiciones materiales menos favorables tienes, ¿no? Entiendo. Pero yo creo que otra de las que podrían ser como muy evidentes es el acceso, ¿no? Porque es como muy fácil acceder a estas cosas, ¿no? A estas sustancias, a los vapes, al cigarro. Es muy fácil comprarte un cigarro suelto. Claro. Y entonces creo que una cosa importante pues es esa, es el acceso, la disponibilidad, ahí está, ¿no? Y luego pues también yo creo que la parte que mencionan como de lo normalizado que está como estas consumos, pues yo creo que sí tiene algo que ver, ¿no? Justo el otro día estaba escuchando como música con una compañera del trabajo que es argentina. Y entonces yo siempre le ponía como que, escucha esta, ¿no? Como yo tratando de mexicanizarla y luego ella también me trataba de... mostrándole la cultura. Sí, y ella también me estaba evangelizando con lo argentino, ¿no? Claro. Entonces luego justamente me estaba dando cuenta que las letras de las canciones que yo y otro compañero le poníamos, todas hacían un chorro de apología al alcohol, ¿no? Wow. Ajá, y eran canciones viejas y canciones nuevas, pero neta era muy común. Estaba escuchando los carnales. Sí. A la que le pongan la mano, t-shirt, todas. Te todas hablan de alcohol. Esas puro folclore, así. Sí. Y una que otra como actual, ¿no? Pero la constante es que todas hablan de alcohol, ¿no? Y estamos hablando nada más del alcohol. Es interesante esa parte. Y las canciones que ella me enseñaba, la verdad es que no es por nada, pero tenían letras muy buenas, ¿no? Que dices, no manches, o sea, qué bonito, qué lindo escribieron, ¿no? Claro. Entonces sí me quedé pensando. Entonces yo me fui ese día en la tarde a un bar con mi esposa y lo mismo, ¿no? Había karaoke y todas las canciones hablaban del alcohol, ¿no? Entonces me empecé a sentir como que no manches, creo que tenemos demasiado normalizado esto. Sí. Y eso que eran canciones como de folclóricas, ¿no? Claro. Ahora te vienes a la actualidad y pues obviamente ya como que sí se promueve como más el consumo de estas otras, ¿no? Y fíjate que yo haría ahí la observación, o sea, cómo coincide, ¿no? O sea, a lo mejor en el pasado, la época, lo que marcaba la música, lo que se normalizó en su momento, pues era el alcohol, la parranda, etcétera. Y pues muchas personas a lo mejor que pertenecen a esa generación,
¿sabes? O sea, llegaron a tener a lo mejor problemas con el alcohol, alcoholismo, etcétera. Y yo creo que no es casualidad, pues que ahora que está tan promovido el uso de la marihuana en la música, en las series de televisión, en todos lados se ve, sea la droga que los jóvenes de alguna manera están eligiendo. ¿Sí me explico? O sea, yo siento que es muy relevante y es como muy revelador, a lo mejor esto que comenta, de decir, oye, cómo esas canciones clásicas, ¿no? Que son parte de nuestro folclore mexicano y todo, pues sí, hacen mucha referencia al alcohol, ¿verdad? Precisamente desde la experiencia muchas veces masculina de que estoy sufriendo por amor o algo y el refugio pues es la parranda, ¿no? Ponerte hasta el cohete. Entonces, de alguna manera como que influye profundamente en las generaciones, que es lo que mediáticamente se les promueve a esas generaciones, ¿no? O sea, no es casualidad, a veces se nos hace inofensivo que estamos en la carnita asada y el fin de semana, claro, y pues es una convivencia muchas veces adulta, ¿no? Estoy con mis amistades, con mi familia, etcétera, y pues ¿qué es lo que suena en la bocina? Pues tenemos ahí, digo, sin decir marcas, ¿verdad? Pero tenemos música alterada, tenemos música que sí, o sea, está repitiendo esta primicia de que pues eso es normal. Entonces me hace súper relevante el hecho de que cómo las generaciones también se van ligando a una sustancia u otra. Totalmente. ¿no? O sea, y que a lo mejor no es casualidad tampoco que en Estados Unidos pues se haya adoptado de manera masiva cierta sustancia específica. O sea, que a lo mejor termina siendo un fenómeno social muy ligado a lo que en medios se promueve o se permite. Y algo importante que tú estás tocando es la parte únicamente musical. O sea, no es lo único que ve que llega a los chavos. O sea, llega también la parte de las películas, la parte de contenido en las redes sociales. Entonces, realmente todo lo que están consumiendo los chavos tiene una connotación que tiene que ver también con el consumo de algunas sustancias, ¿no? Eso que a mí me parece que es muy relevante. Y en base a eso, de los chavos, sabemos que, por ejemplo, para ser maestro, pues no te preparan como para poder abordar a un alumno que está consumiendo. O sea, por ejemplo, aterricémoslo a la realidad juarense o a la realidad escolar, ¿no? Sí. Estás en la escuela y a lo mejor te toca ahí en el patio del recreo, no sé, en la secundaria, que están fumando. O sea, están fumando algún tabaco o alguna sustancia, ¿no? Y los ves. O sea, ¿cómo actúa el maestro? ¿Qué es lo que hace? Entonces, mi pregunta sería, si tú nos puedes orientar un poquito, ¿cuál sería el error que puede cometer un docente al abordar una situación como esta? Que vea a un chavo fumando. Porque digo, planteándolo de manera fría, o sea, de manera muy tradicional, lo primero que va a hacer es que lo va a agarrar, lo va a llevar a dirección y le van a poner su zarandeada, ¿no? Sería como que lo esperado. Lo primordial. La parte punitiva, que digo, no tendría por qué estar tampoco despegado de eso, ¿verdad? Pero ¿cuál sería un error o sería... ¿Cómo lo trabajarías, vaya? Es que justamente creo que ahí es donde está como lo complejo, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece muy complejo, ¿no? Tomando en cuenta que, por ejemplo, cada alumno o alumna en una escuela tiene una relación distinta con el consumo y tiene una razón distinta por qué, ¿no? Entiendo. Y yo creo que, pues, obviamente un maestro, pues, o sea, no le puedes pedir a un maestro que tenga como, que se pueda dar el tiempo y la sensibilidad para entender como, no sé, la condición fenomenológica de por qué ese alumno está fumando ahí, ¿no? En el instante, ¿no? En el instante, ¿no? Y decir, entonces... ve y llévalo a la dirección y ponle un reporte y a lo mejor hasta termina saliéndose de la escuela o a lo mejor lo golpean en la casa. O sea, tú no sabes, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso? Y termina siendo hasta peor, ¿no? Pero tampoco sabes si el hecho de ignorar la situación y pasar de largo es lo correcto, ¿no? Entonces, la verdad, yo en lo personal creo que ese es como que el debate que debería de haber, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas no tendría que ser la responsabilidad de un maestro, ¿no? Pero sí creo que tendrían que ser lo suficientemente sensibles como para poder, o sea, actuarse en base a la situación, ¿no? Pero es como mucho pedir, ¿no? A mí se me hace como mucho pedir, ¿no? A mí también creo que es algo complicado. O sea, estar entre la norma y entre la parte también de la sensibilización, como te estabas diciendo ahorita. Porque precisamente es como que esta lucha entre la adolescencia y sobre todo en el nivel secundaria, donde dices, ¿qué es lo que más te va a hacer caso el chavo? ¿En el castigo o en la sensibilización? O en la comprensión, o en la orientación y el acompañamiento. Entonces creo que eso sería también muy relevante. Porque a lo mejor el chavo, o sea, lo está haciendo, como tú dijiste ahorita, para experimentar. Y simplemente porque lo vio y dijo, se me antojó. O sea, se me antojó realmente saber
¿qué se siente tener un cigarro en la boca, ¿no? Un tabaco. Y entendiendo pues que son procesos de vida que todo ser humano vive, ¿no? O sea que al final de cuentas todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes, todos fuimos jóvenes y sabemos a lo mejor de alguna manera lo que puede llegar a sentir un joven, las ganas de pertenecer a un grupo, ¿no? Eso. O sea, las ganas de que son mis amigos y a lo mejor pues ellos están experimentando y bueno, te arrastra de alguna manera a probar. Pero yo siento que donde está lo más problemático es cuando esto se vuelve en un consumo con características de adicción, ¿no? O sea, exactamente. Ahí es donde a lo mejor ya se prende el foquísimo rojo. Pero es muy difícil abordarlo porque obviamente desde la visión de la sociedad, tú como escuela, pues al final de cuentas, ¿qué va a pensar un padre de familia o qué va a pensar cualquier persona que lo vea desde el exterior? De decir, oye, pues estaban ahí fumando marihuana unos muchachos en las gradas, ¿no? En la cancha, y fue el maestro y nada más les hizo la palmadita y mijo, bueno, pues ahorita platicamos y esto y el otro. O sea, ¿qué va a decir la sociedad de una intervención de esas características en una escuela? Pues obviamente va a decir, no, pues ya ni la friegan en esa escuela, los dejan ahí como si fuera cualquier cosa, fumar marihuana, etcétera. Pero luego te vas a la otra manera de intervenir y dices tú, bueno, oye, mijo, ¿cómo puede ser posible? Mire, véngase, vamos a hacer un seguimiento, pues no sé, alguna sanción, algo por el estilo, porque es obvio que las escuelas tienen que ser lugares libres del uso de cualquier tipo de sustancia, al grado de que con esta Estrategia Nacional de Vida Saludable, pues también es sacar sustancias de la escuela, porque al final de cuentas el azúcar, o sea, consumida como se consumía. Es la droga más consumida a nivel mundial, en realidad. Fíjate, ¿no? O sea, porque es una droga. O sea, tiene una... que eres un bebé, ¿no? Fíjate, o sea, ¿a qué nivel está entrañado en la sociedad este consumo? Y digo, a la escuela nos toca de alguna manera ser ese cortafuegos, como decías tú, ¿no? O sea, mantener al margen ese tipo de situaciones de la formación de los niños. Pero la verdad es que, ¿qué tanto conseguimos nosotros en la escuela? O sea, ¿o qué tanto nos podemos permitir intervenir en este tipo de situaciones? Porque estamos hablando únicamente de la dimensión del muchacho que está consumiendo, ¿no? El joven que está consumiendo. Pero ¿qué tal? Porque se han visto casos del muchacho que está distribuyendo en la secundaria. Claro. Del muchacho que está distribuyendo en la preparatoria. Caso, otro tema. Y digo, abordándolo desde el punto de vista escolar, está muy cañón, ¿no? O sea, ¿cómo le entras a una situación en donde pues es un riesgo real de que obviamente ese chavo pues está vendiendo y está vendiendo porque alguien más está detrás de él, a lo mejor proporcionándole los medios para que lo haga, ¿no? O diciéndole cómo hacerlo. O sea, ¿cómo lo abordas tú desde la escuela? ¿Cuáles son tus verdaderas capacidades profesionales o de autoridad para entrarle? Y yo creo que también esta parte, ahí sería la reflexión. Diferenciar los casos también sería muy relevante. Porque sería diferente, por ejemplo, un narcomenudeo en las escuelas a tener a un chavo que está consumiendo de manera ocasional, que tú detectas que es de manera ocasional, que lo hizo una vez, que nunca lo habías visto y que lo haces. Pero creo que también entraría el otro extremo. Y yo ahorita la voy a hacer del abogado del diablo contigo, por el sentido de que también caeríamos en el otro extremo de darle a lo que piensan a los de afuera y a lo mejor expulsar al chavo, suspenderlo o sancionarlo de alguna manera. Extrema, ¿no? Pero sería algo también que incurriría mucho en afectaciones para el chavo. De acuerdo. A la larga y graves. Tenemos muchos chicos en zonas de las periferias que precisamente muchos de ellos han desertado o han abandonado la escuela precisamente por el problema de que han consumido por una o dos veces y los han expulsado. Y luego, ¿sabes qué pasa? No, y lo que pasa es que en la secundaria no era lo mismo y ahorita tenemos más protección. De acuerdo al marco local de convivencia que estábamos revisando en la mañana. Claro. Antes no se cuidaba la confidencialidad del alumno. Era de que te ibas. O sea, el chavo corriste a Panchito y Panchito se va con ese récord de por qué lo corriste y te van a preguntar la otra secundaria. Y todo el mundo sabía, con fuego. Exactamente. O sea, el chavo es un adicto. Se lleva su etiquetota. Oye, es cierto. Pues nomás me fumó un cigarro de tabaco, no sé, o sea, o de alguna otra sustancia. Y en base a ello ya te sirvió para irte con un récord negativo. De acuerdo, sí, no que está te muy va a perseguir. cañón. O sea, creo que también esa parte tendríamos que considerarla y tener esa reflexión, ¿no? Sí, justamente eso me hiciste pensar con lo que iniciaste esta intervención. Habías dicho como que cómo nos hará más caso el chico que está o chica que está consumiendo, ¿no? Va. Y me quedé pensando como que pues más que nos haga caso, más bien qué necesita ese chico y qué es lo que nosotros sí podemos aportarle o que no. A lo mejor probablemente como a mi manera de ver, pues en las escuelas que sí son como son la institución más importante después de la familia, ¿no? Que tiene el chico y la chica. Sí. O a veces es la más importante. O a veces es la más, o a veces es la única. Sí. Es que pues
al menos ahí sí pudieran como, al menos, por ejemplo, canalizar al chico al lugar indicado, porque pues tampoco queremos que o no veo a los profes o a las maestras o al trabajador manual o a nadie como realmente trabajando esa problemática directo con ellos, pero a lo mejor sí pudieran tener la sensibilidad para saber a dónde derivarlos y demás, porque creo que eso sería como a lo mejor algo que yo pienso que podría ser como útil, ¿no? Y realista. Y es que es muy relevante ahorita lo que mencionaban, que cada caso es diferente, ¿no? O sea, así como es amplia la diversidad humana, o sea, cualquier chavo puede tener cualquier motivo para estar consumiendo. Quizá lo arrastró el grupo social, quizá tenía la curiosidad, quizá quiere emular lo que ve en las películas o escucha en las canciones. O sea, yo creo que también eso es muy importante. Nosotros como escuela tener en cuenta de que cuando intervenimos una situación de estas características, porque pareciera que nada más es del nivel secundaria, preparatoria, pero no. La verdad es que en primaria ya estamos teniendo incidencias con niños de 10, 11, 12 años que te llevan el vape a la escuela y lo andan ahí queriéndolo rolar con los compañeros o sea, andan situaciones. Ahora con el vape. Oye, Alfredo, y tocando ese tema, a mí me tocó de experiencia acá, una experiencia en mi primera escuelita, que teníamos un chavito de cuarto que ya estaba vendiendo. Cuarto, no consumiendo, profe. Vendiendo dentro de la escuela. O sea, como paréntesis, creo que eso se me hace bastante grave, sobre todo porque también es muy importante considerar la edad que tienen los chavos de desarrollo de acuerdo a su contexto. Ahorita que mencionabas la parte contextual. O sea, no es lo mismo un chavo a lo mejor del norponiente o de otra zona que está socioeconómicamente más castigada a una zona más clase mediera, ¿no? Que los chavos inclusive traen un poquito menos malicia precisamente por lo que les ha tocado vivir. De acuerdo. Eso también creo que es un factor. O sea, un chavo de cuarto se me hizo bien fuerte que estuviera ya vendiendo, o sea, no consumiendo, vendiendo. Cuarto grado, y le vendía a otros niños de cuarto, ¿no? Exactamente, o a los de sexto. Dato relevante al respecto del consumo, por ejemplo, de, no sé, dijiste que eran vapes, ¿no? No. Esto ya tiene... Yo te estoy hablando del 2010, de 2015, 2016. Todavía o sea, todavía no llegaba de esa manera, ¿no? Fíjate, o sea, era otra sustancia, ¿verdad? Imagínate ahorita. Era la sustancia, era el orégano. Era el orégano. No era orégano, bro. No era orégano, era harina. Era harina. Era pápalo. Oye, bueno, era un paréntesis, pero me gustaría mucho hablar de la parte de la prevención, porque ahorita que yo estaba pensando en la parte de la prevención, me acordé mucho de las campañas mediáticas que teníamos en los años 2000, etcétera. Por ejemplo, me acuerdo de una televisora que no sé si se acuerdan de esa canchita de Vive sin drogas. Sí, claro. Era el mejor comercial. O sea, bueno, se nos quedó grabado a fuego a todos. Precisamente en ese tipo de campaña yo diría cómo se puede trabajar realmente una prevención con los chavos sin cometer a lo mejor algún error. Algún error que a veces nosotros no notamos, como lo decíamos ahorita, como especialistas, no somos especialistas en esa área. Así es. Entonces, ¿cómo podríamos realmente tener a lo mejor una campaña de prevención? O si nos puedes orientar en esa parte, ¿verdad? Pues respecto a prevención, respecto a qué, ¿no? Porque también pues cada sustancia y cada... Pues, de manera general, ¿no? O sea... Tal vez... Para evitar la exploración, el uso. Tal vez sin caer como en estos dos lados, ¿no? Como que estigmatizar y como que esto es malo y categorizar así como todo un bueno o malo, o tampoco como en el otro extremo, ¿no? Así como es que es inofensivo, ¿no? Y demás. De acuerdo. Yo creo que pues obviamente con información y demás, pues la realidad es que la información no siempre salva a todo mundo, ¿no? Claro. O sea, la información sirve como para igual y sugestionar a las personas y saber que esa cosa que vas a consumir te hace daño, ¿no? Tiene consecuencias. Exacto, pero no, o sea, creo que no es que necesariamente eso es lo que salve a las personas, ¿no? Okay. Ahorita Alfredo estaba mencionando como cuáles eran como las motivaciones por las que una persona, en este caso un joven, pudiera consumir drogas o sustancias en general. Dijo, pues la curiosidad, está el sentido de pertenencia y demás. Pero algo que yo veo como muy común con mis propios pacientes, con las personas con las que he trabajado, es la habitación experiencial, ¿no? Y incluso en jóvenes, la habitación experiencial es como, no quiero pasar por esta situación que me genera dolor o me genera malestar. Y es como, pues, automedicarte, ¿no? Y lo veo muy común con jóvenes que igual están en el vape o en la marihuana como por eso, ¿no? Como una parte escape, de no sufrir, ajá. Y como que cuando lo piensas, pues hasta tiene sentido, ¿no? Claro. Porque hasta en extremo es como que uno puede entender como el consumo
si entiende el contexto de las personas, que cuando yo trabajaba con personas que usaban heroína en la ciudad, que trabajé muchos años con eso, cuando conocías el contexto de estas personas, pues entendías que pues el consumo le era funcional, ¿no? Igual y si le quitabas el consumo, le quitabas todo, ¿no? Y su realidad era tan compleja y tan terrible que pues el consumo le ayudaba como a sobrellevar esto, ¿no? Entonces, así de complejo me parece, ¿no? Wow. Y esa parte también me parece muy relevante, porque inclusive a mí me ha tocado tener conocidos que trabajan y de alguna manera son funcionales, porque le ponemos esa terminología de la funcionalidad laboral. Sí. Y consumen el orégano, ¿no? Por ejemplo. Le voy a llamar así, el orégano, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la prohibición o el quitarle también de tajo? O sea, porque tú una vez me platicaste en una conversación, se me hizo muy relevante esa parte de que a veces pensamos que la rehabilitación es completamente... No puedes ya consumir y se acabó, sobre todo ya cuando desarrollas una adicción. Inclusive me comentabas que utilizaban otra droga alternativa para ir disminuyendo los efectos. Entonces, no sé ahí cómo está el rollo. Sí, claro. Bueno, como que en la visión así como que siempre se nos ha... Bueno, no siempre, ¿no? Hace como 100 años se nos ha como... reafirmado. Es esta de que o sea, que consumir es como que está mal y que la única alternativa es la abstinencia, ¿no? Entonces, como en el sexo. Sí, así como... No. Y sería otro tema importante, la parte de la sexualidad en la adolescencia. Es otro temita, pero que va muy ligado a esta parte de la prohibición, perdón. Son dimensiones humanas. Pues es que al final de cuentas todo converge en la escuela. O sea, todo lo que es el ser humano va a dar ahí. Perdón. Exacto. Sí. Pero tiene, o sea, igual sí tiene mucho sentido. Pero sí, como que hay una visión como prohibicionista y demás. Obviamente, pero está en las políticas y en todo, ¿no? Y hasta lo incorporamos, ¿no? Porque hasta nos sentimos mal de decir marihuana, ¿no? Le decimos orégano, ¿no? Yo le decía orégano ahorita hasta por la prohibición inclusive mediática. Sí. Que te censuran. ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y la censura que existe al respecto de hablar sobre este tema, inclusive mencionarlo como tal. Y la censura jala cuando ya la haces parte hasta de tu lenguaje, ¿no? O sea, lo vas en serio, ¿no? Se termina entrañando en tu forma de manejarte. Es la realidad, ¿no? Sí. Y el lenguaje pues es donde te construyes y luego 100%. Ya, bueno, el gran caso tema es que, también es el lenguaje, claro. El caso es que, pues sí, está como esa visión de toda la vida, bueno, de los últimos 100 años aprox, de la prohibición y la abstinencia, pero pues también hay como otros caminos como alternativos, ¿no? Como por ejemplo la reducción de daños, ¿no? Exactamente. Que pues es como, ok, tal vez no le puedo pedir a la persona o la persona ni siquiera tiene las condiciones para dejar de consumir y si le quito eso, como les decía ahorita, capaz que le quito todo lo que la mantiene la ancla aquí, ¿no? Sí. Pero está la reducción de daños que puede ser como disminuir el consumo, como hacerlo con mayores cuidados, ¿no? Para tener menos riesgos o consecuencias del consumo. Pero también, pues, como el que mencionabas ahorita, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias que pueden sustituir a otras y que son reguladas y que no es la misma tener una sustancia libre de demanda cuando se me antoje a que me la esté dando un médico y que esté llevando un acompañamiento integral, ¿no? Con un equipo de un psicólogo, un psiquiatra. Claro. Y que aparte todo tenga... pues obviamente el apoyo de la familia, ¿no? Que ahí también es donde muchas veces, ¿no? Está mi comunidad, la falla, ¿no? Claro. En lugar de que pues me estén señalando, estigmatizando. Oye, precisamente ese también es una problemática bien fuerte socialmente hablando, porque platicábamos también esta parte de que, por ejemplo, digamos que, estamos pasándonos a lo mejor a un extremo ya en las adicciones más fuertes, ¿verdad? Sí. Pero hablábamos de, por ejemplo, cuando estás en un centro de rehabilitación y luego sales y te dan una droga controlada y te agarra la policía y vuelves. Y o sea, y al final de cuentas te retiran la droga o te sancionan, ¿no? Por traerla y pierdes toda la credibilidad social también. Claro. Porque también la policía, o sea, siento que está más capacitada en la parte punitiva que en la parte, pues, ellos no se van a poner a reflexionar o analizarte. Es que él la necesita, viene del centro de rehabilitación. Y es que termina siendo como un tema médico, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es una enfermedad, ¿verdad? La persona está anclada a una sustancia. Como dices tú, pues no se sabe cuál es el motivo. A lo mejor su sufrimiento psicológico o emocional pues es fuerte, es severo. Y según entiendo, pues las sustancias como que eso es el efecto en el cerebro, ¿no? O sea, de manera forzosa liberan, por ejemplo, endorfinas o estas hormonas que son de felicidad o que son de placer, dopamina, ¿no? Dopamina, etcétera. Entonces, pues a lo mejor es muchas veces ese escape de las personas de decir, oye, mi realidad está
cañoncísima y en el rato en el que está el efecto de la sustancia, pues descansa, ¿no? De esa turbulencia mental, o quizás sea el único contacto con la felicidad, quizás sea el único contacto con el placer, porque muchas veces esa es la realidad de esa persona, ¿no? Que al final de cuentas es un ser humano que tiene una historia y que esa historia se ha ido desarrollando de una manera emocional, psicológica. Digo, hay historias terribles, ¿no? Totalmente. O sea, y luego nosotros como sociedad o a veces como institución lo vemos desde fuera y desde lejos y es como pues tú lo único que ves es la facha de la persona que consume, ¿no? O las características típicas, que a lo mejor muy delgado o ya está en la indigencia, etcétera. Y como que nos impide ver esta realidad social que muchas veces, o no muchas veces, como regla general, pues es el origen, ¿no? De estas situaciones, no nada más en jóvenes. O sea, ahorita estamos hablando de los jóvenes y de los niños, que es lo que nos compete en las escuelas, pero es a nivel general. Sí, o sea, los adultos también, porque vemos el adulto anclado al alcohol, vemos el adulto anclado, como decías tú, a prácticas a lo mejor, pues por ese lado, ¿verdad? De la sexualidad que no son pues muy sanas muchas veces, hasta psicológicamente o lo que sea. O sea, es decir, los seres humanos tienden a buscar quizá el suministro de esta felicidad que les hace falta y la encuentran en una sustancia. Entonces, ¿cómo pudiéramos evitar ahí la situación? Ok, justamente eso que mencionas me hace pensar como en esta relación que hemos tenido como los humanos con las sustancias, y en realidad es tan antigua como las primeras sociedades humanas, ¿no? De acuerdo. Entonces siempre ha sido como parte de en algún momento, como en los orígenes, pues se utilizaba como para, no sé, rituales, conectar con la divinidad. El vino, ¿no? O incluso, luego hay otro El tema ejemplo. ahí, ¿no? Hay una teoría, quizás un paréntesis porque es una historia que vale la pena ser contada. Adelante, Wow, adelante. échale. Hay una teoría que dice que el hecho de que nos guste como el alcohol, bueno, a los que nos gusta, a mí sí. No sé ustedes. No te escudas, amigo. Espérate un poquito, hombre. Así, ¿no? Eso de echarse una cerveza, yo creo que todos con gusto. Claro. El caso es que el gusto por el alcohol, o sea, como que corresponde a un ¿cómo se dice? A un rasgo evolutivo, ¿no? Entiendo. O sea, que decía que o sea, como los pueblos nómadas, ¿no? Sí. De la antigüedad, que iban ahí como pues caminando y buscando lo que iban necesitando para nutrirse y comer y alimentarse. Pues luego hay una temporada en que pues las frutas se caen al piso y se empiezan a fermentar, ¿no? Sí. Entonces pues había así de que los que decían de que ay no, guácala, sabe bien feo, ¿no? Y estaban los otros que decían de que pues a mí sí me gusta, ¿no? Nunca faltó el unga, ¿no? Unga. Así que traía así. Uva fermentada. Uva fermentada. Entonces, pues igual es una teoría, pero De pues acuerdo. a mí me gusta como que sí creerle, ¿no? Sí, Digo, sí. Estoy meta evolucionado, ¿no? Sí, porque, o sea, es como difícil de comprender, ¿no? A veces animales, pues yo considero que los seres humanos somos un animalito más, o sea, un perro siente miedo, siente alegría, y es carne, sangre y huesos, igual que nosotros, ¿no? O sea, y yo había leído por ahí una teoría muy loca, ¿no? Que decía que precisamente había sospechas, ¿verdad? Que, pues, estudios por ahí, quién sabe qué dirán, ¿verdad? Pero que probablemente ese salto cerebral que tuvo el Homo sapiens antes de pasar a ser Homo sapiens sapiens fue porque chupó un sapo, ¿no? pudo haber tenido que ver con la intervención de una sustancia pues psicoactiva, ¿no? Okay. O sea, que le generó ahí un clic cerebral al changuito y a partir de ahí pues empezó a ver el mundo de una manera diferente. No sé qué tan cierto, qué tan mentira, pero pues bueno, teorizando, ¿no? Oye, Alfredo, justamente ahorita que mencionas eso de como de esta sustancia que luego nos hizo como evolucionar, pues no estén de mentirosos, que el vape no va a ser, ¿no? El vape no va a ser, y menos como estos extractos como de THC y demás, que luego es lo que decíamos ahorita, que están como bien en las aulas, en las escuelas, en todos lados en realidad los ves, ¿no? Sí. Parecen USBs. Yo veo más de esos que pendrive ahorita. Fíjate. Y justamente, pues que se sabe que una de las principales como sustancias a las que acceden los jóvenes de nivel secundaria prepa, y pues ya me están diciendo acá ustedes que hasta primaria les creo, ¿no? Pues es como la marihuana y sus derivados, ¿no? Sus extractos. Y según sé, sin ser experto como en el tema de la marihuana,
es que la marihuana como que se compone como de 400 cannabinoides, que Wow. son los compuestos Wow. químicos. Todo eso entra al organismo. Y de estos compuestos químicos hay uno que es como que el psicoactivo, que se llama THC, que sí lo hemos escuchado, ¿no? Sí. Y está el otro que es el CBD. Ok. Entonces, estos extractos que se suelen poner como en los vape de wax y estas cosas, no sé si se diga así, ¿no? Pero según yo sí. Sí. Sí, yo también había escuchado la referencia, la verdad. Uh-huh. Es que estos contienen como un porcentaje súper alto de THC. Wow. O sea, como del 80%, 90% respecto a lo que contiene un fume normal, que es como del 10 al 20%. Wow. Y eso, y no lo digo yo, no, lo dijo un adictólogo con el que trabajaba. Saludos al doctor Ríos, que decía que gran parte de los jóvenes con los que estaba trabajando eran jóvenes de secundaria y de prepa que llegaban en estado de psicosis por consumir bien duro el wax, ¿no? O sea, a ese grado sí, así lo de lleva. llegar con psicosis, ¿no? Porque están consumiendo, pues están metiéndose una cantidad bien bárbara. Oye, sí, o sea, de forma natural no sería posible tanto. Para clarificarlo, lo que provoca es mayor adicción y mayores efectos. Pues más bien mayores efectos psicoactivos, adicción. Creo que algo importante es que uno se puede prender de cualquier sustancia o conducta. No necesariamente uno se va a hacer adicto a nada más a sustancias, sino se puede prender hasta porque yo sí he visto, ¿no?, que hay algunos que hay niveles de que algunas sustancias tienen inclusive más nivel del que puedas tú hacerte adicto. No sé cómo mencionarlo exactamente, pero que tienen más posibilidades de ser adicto a esta sustancia que a esta otra que comúnmente se sabe, ¿no? O sea, tienen como predisposición, pues. Yo he sabido eso. Claro, pues obviamente hay como, pues hay realidad en eso, pero también es una realidad que uno se puede prender, o sea, volverse adicto a cualquier sustancia o conducta que te genere lo que necesitas o lo que te genere bienestar o placer en ese momento. Para clarificar esto último, ¿cuáles son los tipos de drogas que existen? Ahorita nos decías algunos tipos, que había 4, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, creo que hay como varias maneras de clasificarlas, pero como que la de toda la vida se clasifican en 4, porque las drogas no se clasifican en base a cómo se ven, o si son de origen natural o sintético, sino al efecto que producen en el organismo de las personas. Que eso es una droga. Una droga es toda aquella sustancia que altera el normal funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, déjame lo noto, espérame. Pero una tarea, se clasifica en base al efecto. Por ejemplo, las que son estimulantes. Un estimulante que hace, pues estimula, ¿no?, el sistema nervioso central, estimula la conducta, el café. Perfecto, gracias. La cafeína. El azúcar, El azúcar, que no lo consideramos una sustancia, yo insistiría. Es una sustancia adictiva cañón. Se muere más gente por temas relacionados por el azúcar que por la cocaína. Así es. ¿Cuántos tíos tuyos se han muerto por un tema relacionado con la cocaína o el fentanilo? ¿Y cuántos se han muerto por diabetes? Y deja tú lo que sufren antes de... O sea, está muy cañón la afectación del azúcar. Estimulantes. Muy bien. Estimulantes también ahí está la cocaína, por ejemplo. O el MET o cristal, ¿no?, como se le conoce. El 2CB también, que es como esta cocaína, pareciera cocaína rosa. Están las depresoras, que lo más común pues es el alcohol, la marihuana es también depresora, aunque puede tener efectos también alucinógenos, dependiendo como el consumo, ¿no?, que le metas. Y luego están, en las depresoras, ¿qué otra está? Alcohol. Bueno, esas, ¿no? Que me acordé de esas, ¿no? De acuerdo. Y luego están las alucinógenas, que pues... ¿Cuáles son las alucinógenas? Las que generan alucinaciones, sí, ¿no? Pues LSD, peyote, MDMA, no sé. Hongos. Ese tipo que creo que psilocibina o... No sé, la verdad es que no soy experto en eso, ¿no? Y están también pues las de uso farmacológico, ¿no? Las que receta el psiquiatra. Sí, por ejemplo, las benzodiazepinas y demás, que por ejemplo tienen propiedades que en realidad pues son depresoras, ¿no? O por ejemplo los opiáceos, como la heroína, el fentanilo, la metadona, hasta el tramadol que ahorita mencionaste, son de uso farmacológico originalmente, pero pues también son depresoras, ¿no? Claro. De hecho, también la heroína tuvo un uso médico, ¿no? Así surgió. Está súper interesante este temita. Para ir cerrando, Alfredo y Jesús, ¿qué recomendaciones tendríamos? O sea, si pudiéramos generar algún tipo de recomendación para familia y para escuelas, en el sentido de poder evitar
que algún alumno llegue a esta parte de generar una adicción. Si tenemos alguna, o inclusive de disminuir el consumo. Sí. Bueno, es que como que me cuesta a veces pensar en prevención, porque como que yo siempre he estado trabajando más el tema de la atención a las personas que ya están ahí. Entonces, como que no me siento lo suficientemente preparado, la verdad, para hablar sobre la prevención, porque no sabría, ¿no? Porque siempre está esta parte como, pues sí, la educación, sí, el escucha, sí, la empatía, como que va de ahí. Pero la verdad es que yo, como que mi perfil siempre ha estado más metido con la atención, y pues sería justamente esa, ¿no? Como pues el escuchar, el no etiquetar, el no buscar soluciones rápidas para las personas, porque a veces no es lo que necesitan. Sino más bien pues darle como el acompañamiento, ¿no? Claro, y con base en eso, pues yo la verdad es que creo que la clave está en el acompañamiento familiar. O sea, no hay una socialización más importante en el ser humano que su núcleo familiar, es su primera socialización, papá, mamá, hermanos, tíos, todas las personas que convergen en el hogar. Porque yo siento que depende mucho de esto, qué tanto el alumno tiene cubiertas, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sus necesidades, qué tanto este joven tiene la oportunidad de sentirse bien, porque a lo mejor pues lo pusieron en una actividad extracurricular y va al taekwondo y pues ahí va y descarga energía y hace ejercicio y luego consigue una nueva banda, ¿no? Una nueva cinta, entonces ahí tiene su dosis de dopamina, ahí tiene su dosis de relevancia, de seguir luchando la vida, ¿no? Entonces yo siento que esa es la clave, o sea, según lo que estuvimos analizando, pues sí es como que cuando al ser humano le falta algo en nivel profundo, busca, ¿no? A lo mejor en la sustancia el chute, o sea, el que le dé lo que le hace falta. Pero al final de cuentas, pues las familias es quienes pueden atender esto de forma primaria. Y no quiere decir que tengamos que gastarnos un dineral en extracurricular, no, hasta el hecho de que tú le dediques su salidita al parque, que le digas a tu hijo que lo quieres, que le des su abrazo cuando llegas del trabajo. Yo me sorprendo mucho, veo muchos papás, muchas mamás, muchos niños que están ávidos, necesitados muchas veces de un abrazo. O sea, porque realmente en casa no tenemos esta interacción tan cercana, tan humana, ¿no? Que hace falta. Claro. Entonces yo creo que ese es el origen de todo. Incluso, pues como decías tú ahorita, no necesariamente solo la sustancia que está a la mano, muchas veces también las conductas. O sea, hay chavos que se vuelven adictos a la adrenalina, por ejemplo, y les gusta a lo mejor andarse poniendo en riesgo o andar en pleitos o qué sé yo. O sea, son conductas también autodestructivas que tienen el mismo origen, y es que a la persona, a ese ser humano, le hace falta esa recompensa que necesita el cerebro de que está logrando algo, de que está llegando a un nivel superior que antes no tenía. Entonces, pues yo creo que ahí estaría la clave, o sea, en que nos fijemos mucho en qué está haciendo mi hijo y qué le está haciendo falta a mi hijo, si le está haciendo falta cariño, si le está haciendo falta comprensión, alguien que lo escuche, porque muchas veces pues sí los queremos y nos matamos trabajando y les damos todo, menos lo que más necesario es para un ser humano, que es el contacto humano. Que mamá esté presente, que mamá lo escuchen, el tiempo de calidad, pudiéramos decirlo, ¿va? Excelente. De hecho, yo creo que en eso se resume, ¿no? En esa reflexión de la comprensión, de la empatía, de no estigmatizar. Claro. Y de sobre todo la información, ¿no? Porque también la familia luego a veces tampoco tiene la información ni siquiera, ¿no? Sí, sí. Y digo, la información pues no cura a nadie en realidad, pero pues sí, pues como lo decías, ¿no? Creo que el acompañamiento como que sí es fundamental. Y también como hace algo muy breve que me acabo de acordar, muchas de las personas con las que trabajaba que usaban heroína, casi siempre remitían como el origen como de todo esto, pues a mucho abandono como familiar, ¿no? Y dolor y situaciones muy estresantes y de abuso y negligencia infantil y demás, ¿no? Entonces luego, pues obviamente, pues por ahí viene también, ¿no? Claro. Excelente. Claro. Pues maestra, maestro, comunidad, padres de familia, ahí tenemos ya un poquito de acercamiento a las sustancias. Te agradecemos mucho, Jesús, por darnos este panorama, ampliarnos un poquito la perspectiva de lo que son las adicciones, de cómo trabajar un poquito más esta parte, reflexionar y traerlo también a la mesa de debate, sobre todo en la parte de la adolescencia y los jóvenes, que tenemos un gran problema en la ciudad. De acuerdo. Te agradecemos muchísimo por la atención, nos extendimos un poquito, pero es que estaba muy rico este tema, la verdad. Y da para muchísimo más, nos faltó muchísimo más de trabajar, pero
pero esperamos poderlo retomar más adelante. De nuevo, muchas gracias. Gracias, Alfredo, por otro programa. Muchas gracias. A nuestro productor, Asael Fraire, como siempre, excelentísimo. Saludos. Ahí vamos avanzando. Pues ahí estaremos otra vez con ustedes el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal de YouTube, Chismecito Magisterial. Muchas gracias. Muchas y que gracias. tengan un lindo día. Gracias.